Esta jornada. Muy buenas noches con todos y todas. En esta nueva jornada de encuentros por la descentralización tenemos un tema muy apasionante, novedoso para muchos y sumamente desafiante para otros. Nos estamos refiriendo a la política nacional del pueblo afroperuano al 2030. Saludamos a la presencia virtual de la señora Susana Matute Charú, licenciada en Educación, directora de la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura. El pueblo afroperuano forma parte indispensable de la sociedad peruana. Actualmente es el segundo pueblo más grande en el país y está conformada por más de 800.000 personas a nivel nacional, quienes se ubican a lo largo de todo el Perú. Además, el pueblo afroperuano conserva costumbres, saberes y prácticas, pero sobre todo ha brindado aportes invaluables a la construcción de la nación peruana. En respuesta a esta situación, en los últimos años, el Estado peruano ha realizado una serie de esfuerzos para mitigar los problemas que afronta el pueblo afroperuano. Así, mediante Decreto Supremo 04/2015, se declara de interés nacional la atención prioritaria respecto del pleno respeto de los derechos fundamentales de la población afroperuana, que tuvo el objetivo de fortalecer las medidas de desarrollo e inclusión social establecidas en el país durante el periodo comprendido como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes del año 2015 al 2024. Proclamado por las Naciones Unidas. De esta manera, se aprobó el Decreto Supremo 003/2016 MC, el primer instrumento de atención específica para este colectivo en el país, denominado Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana, pero que concluyó su implementación durante el año 2020, dejando una serie de desafíos pendientes, entre los que se encuentra iniciar el proceso de reconocimiento territorial colectivo del pueblo afroperuano en el ámbito normativo nacional. Y es así que ahora podemos presentar como consecuencia de sus avances la política nacional para la atención de la población afroperuana del 2022 al 2030. Con nosotros, y para abordar con mayor amplitud y especialidad, nos acompaña la licenciada Susana Matute Charú, directora de la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura. Ella es catedrática en las universidades de San Martín de Porres, San Marcos, en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Universidad César Vallejo, de la Escuela de Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, directora del área de educación del Centro de Desarrollo Étnico, CEDET, especialista en educación intercultural y cultura afroperuana en DIGEIVIRA del Ministerio de Educación, magíster en Ciencias de la Educación con mención en Gerencia Educativa Estratégica, licenciada en Educación en Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Con ustedes, la licenciada Susana Matute, que tiene usted, señora Matute, el auditorio a su disposición. Bienvenida y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, Marina, por la invitación y también por la amable presentación. Y agradecer también al auditorio por estar aquí con nosotros compartiendo una de las políticas que el Estado peruano está impulsando hacia el 2030. El 2030 no es un hito cualquiera también, el 2030 tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ellos están comprometidos muchos de los ejes que en algún momento vamos a ver más adelante en esta política, pero que además nos permite que esta mirada al 2030, también las diversas políticas que están en marcha por el Estado peruano, dialoguen entre ellas e intenten que las brechas que son sensibles para grupos vulnerables, como lo es el caso del pueblo afroperuano, sean atendidas de manera interseccional, pero también diferencial, ¿no? Creo que eso es muy importante, que se haga hincapié en ello, ¿no? Antes de comenzar la información de esta política, que tiene que ver con este esfuerzo de transversalizar el enfoque intercultural, de ver que la diversidad cultural es un elemento que siendo atendido con pertinencia y apropiadamente, puede también solucionar el tema de
las brechas socioeconómicas, culturales y políticas que afectan a diversos grupos vulnerables en nuestro país. El pueblo afroperuano está enmarcado dentro de esos grupos y debe ser atendido en la medida de las necesidades y demandas que los representantes y los miembros en general de la población afroperuana solicitan y exigen, ¿no? En ese contexto, para nosotros, efectivamente, en el marco que tú has descrito muy bien, veníamos de un antecedente que llamamos el Plan DEPA, el Plan Nacional de Desarrollo para el Pueblo Afroperuano, y saltamos a este otro elemento que es la política. Pero cuando hacemos análisis de la data y de la información puntualmente, encontramos que todavía hay algunas cuestiones que tienen que ser resueltas, ¿no? Efectivamente, de acuerdo al censo de 2017, la población afroperuana asciende a poco más de 800.000 personas, lo que la convierte en el 3.6% de la población nacional diversa culturalmente, y también como parte de eso, como consecuencia de eso, en el segundo grupo étnico-cultural más grande del país. Estamos en todo el territorio nacional, no hay ninguna región que no tenga afrodescendientes, hombres o mujeres, haciendo actividades diversas, pero algunas de ellas se concentran, sobre todo y en su mayoría, hacia la costa peruana y hacia el norte del país, ¿no? El censo nos ha puesto y nos ha dicho que hay presencia de afroperuanos en algunas regiones por algunos cientos, pero en otras regiones pueden ser algunos cientos de miles, ¿no? Y ustedes pueden ver en el mapa que nosotros compartimos a través de esta presentación que la concentración más alta se encuentra hacia Tumbes, Loreto. En términos absolutos, la región que más población afroperuana tiene es Lima, pero en términos porcentuales y en términos de vivencia de la cultura y de concentración, índices, niveles de concentración, sí, es el norte del país que nos permite reconocer esta concentración en particular. Nosotros hemos hecho un ejercicio a través del mapa geoétnico de alta presencia del pueblo afroperuano en el territorio nacional, en probar cuáles son los centros poblados y los distritos que presentan una mayor concentración de población afroperuana. Y discúlpenme la reiteración, pero es importante que se conozca esta información, sobre todo para tomar decisiones respecto de atender a cada uno en la dimensión de sus necesidades, ¿no? Algunos datos más genéricos tienen que ver, para pensar en un problema público que merece ser atendido de manera pertinente por el Estado, están estos datos con relación a la incidencia de la pobreza, hay 11 puntos porcentuales entre la media nacional, y la situación de los afrodescendientes en el Perú. La tasa de informalidad del empleo antes de la pandemia ascendía a el 84.2% con relación a la media nacional que estaba en 68.4%. Yo sé que después de la pandemia todo el mundo ha sufrido un severo golpe en torno a sus condiciones de vida, pero en tanto que la media nacional todavía tenía un espacio, una brecha a donde caer, sobre 84%, el pueblo afroperuano como que su brecha es más restringida que el resto de la población, ¿no? Y finalmente un dato grueso para 2017 con relación a la culminación de la educación, primero al ingreso de la educación superior, ¿no? Estábamos hablando que solo el 23.5% de las y los afroperuanos que acababan la secundaria, la educación básica regular, ingresaban a la educación superior, y en tanto que en la media nacional estaba sobre el 34%. Y interesante, no lo hemos puesto aquí, pero existen estudios con relación a eso, es que, y permanece esa brecha, es que de los que ingresan a la educación superior, solamente el 2% culmina, ¿no? No hay, ese índice no muestra ninguna condición de mejora ni de progreso en el crecimiento, ¿no? Hay también data recogida por el propio Ministerio de Cultura con relación a una encuesta que se hizo respecto a la diversidad cultural y a la discriminación racial y el racismo en el Perú,
y arroja que el 60% de los peruanos en general percibe que las personas afroperuanas son discriminadas. Y el 82% cree que eso se debe a el principal motivo es el color de su piel, ¿no? 18% de afroperuanos o afroperuanas han manifestado haber sufrido algún tipo de discriminación en la escuela, 18% en el centro laboral, un 16% en algún hospital público o posta médica, 15% en algún evento deportivo y 11% en alguna comisaría. Esto para hacer referencia a algunos de los lugares donde se sienten menos seguros o suelen ser más propensos a ser vulnerables en espacios públicos con relación a la relación con afroperuanas o afroperuanos. Y respecto de la violencia hacia mujeres afroperuanas, 49.8% denuncia haber sufrido violencia psicológica, ¿no? 23.7% haber sufrido violencia física y el 4.7% violencia sexual. Y ahí hemos puesto nosotros para información, si se presta, creo que en otro momento podremos tener una discusión respecto a un caso de discriminación practicado contra una joven activista, Anaí Medrano, por un trabajador de Tailoy que después se trasladó a efectivos policiales en la comisaría de Barranco, ¿no? Y tenemos probablemente más casos que nos lleven como muestra a este tema que es un problema nacional, ¿no? Me resulta particularmente importante contarles cómo ha sido el proceso de construcción de la PNPA, ¿no? Que además de seguir la metodología propia de ese plan, ha pasado también por un proceso constante y permanente de validación por diferentes actores, por diferentes grupos focales, y particularmente por sociedad civil organizada, por organizaciones de sociedad civil a lo largo del territorio nacional. Ese también es un dato no menos importante, ¿no? Hay a la fecha alrededor de 86 organizaciones afroperuanas en diferentes regiones del país, ¿no? Fundamentalmente en torno a toda la costa, como ustedes han podido ver en el mapa, pero también en otras localidades como Madre de Dios, por ejemplo, donde hay organizaciones haciendo activismo y reclamando la atención a sus derechos. Entonces, en función de eso, la construcción de la PNPA ha pasado por 26 reuniones intersectoriales en el marco de su diseño y formulación, una articulación permanente y constante con los 19 sectores que hacen parte del Poder Ejecutivo, 7 reuniones de trabajo con organizaciones de sociedad civil a nivel nacional en el diseño y formulación. Cuando digo estas 7 reuniones han sido reuniones macrorregionales donde se han convocado a las organizaciones por el norte, por el centro, por el sur del país, ¿no? Y además para hacer énfasis con participación de mujeres y de jóvenes, particularmente, ¿no? En el proceso del diseño y de la formulación. Hemos hecho 4 foros y reuniones multidisciplinarias con expertos, tanto nacionales como internacionales, tanto de estados como también de la academia y de la cooperación internacional, lo cual fue profundamente nutritivo porque uno siempre hace la política pensando que eso resuelve todos los problemas y la mirada de otros nos hace poner la alerta que no estamos resolviendo siempre los temas en función de un ejercicio de derechos y de un marco normativo tanto nacional como internacional que así lo permita, ¿no? Para tomar algunas de las palabras que dijo Marina en la introducción, estamos ahora pasando por el proceso de casi la culminación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Y este decenio, que es una consecuencia de una conferencia internacional que ocurrió hace más de 20 años en Sudáfrica, en Durban exactamente, que fue la tercera conferencia contra la discriminación, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia que tenía la sociedad. Y denme la licencia de explicarles de pronto que esta conferencia de Durban puso agenda para los pueblos indígenas, para las poblaciones LGTBIQ+, para las y los afrodescendientes,
para los migrantes, los refugiados políticos y otros grupos vulnerables que en ese momento se identificaban en el escenario que tenían que ser atendidos con pertinencia y que tenía que ponerse sus asuntos en agenda relevante dentro de los estados. Entonces, estos foros a los que hago referencia nos ha permitido también mirar la política en torno a esas exigencias. Soy reiterativa, al 2030, los ODS, el propio diseño, la necesidad de marcar una agenda que responda al plan de acción del diseño, que tiene que ver con el reconocimiento, la justicia y el desarrollo para los afrodescendientes a nivel mundial. Y estos elementos, ¿no? Contarles también que una vez culminada la política y aprobada por CEPLAN, cuando CEPLAN nos dijo, bien, ha culminado el proceso y a partir de este momento ustedes pueden iniciar el proceso de aprobación de la política. Lo que decidió el sector, el Ministerio de Cultura, a través de una resolución, fue someter la política a consulta pública nacional. Y durante 45 días, 60 días estuvo la política puesta para que todo el mundo pusiera sus aportes con relación a ella. 900 ciudadanos, ciudadanas, servidores y representantes nos alcanzaron sus propuestas a través de este proceso de consulta pública y nos tomamos el trabajo de analizarlos y de incorporar algunas de las recomendaciones que nos hacían, ¿no? Eh, y finalmente se desarrollaron 13 reuniones presenciales en el contexto de la pandemia para dar a conocer esta propuesta que ya había sido culminada y que estaba comenzando su proceso de aprobación. Entonces, con todo este ejercicio de recojo de información, nosotros entendemos y comentamos y sugerimos y compartimos con ustedes que la importancia de la política nacional del pueblo afroperuano está vista desde que establece condiciones para mejorar la calidad de vida del pueblo afroperuano. Y además, para asegurar efectivamente lo que dice el decreto 004 del 2015, el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos. Y aquí estamos hablando tanto de los derechos civiles y políticos como la responsabilidad de establecer cuáles son los derechos colectivos que alcanzan en particular a los afrodescendientes en el Perú. Un segundo elemento que es importante con relación a la política es que articula y orienta la intervención de 15 entidades públicas del Estado, ¿no? Y que se asume bajo la coordinación del Ministerio de Cultura y que se articula en torno a 5 objetivos estratégicos, 25 alineamientos y 43 servicios. Establece un seguimiento y evaluación de los objetivos prioritarios con participación del pueblo afroperuano, y ahora les contaré en un minuto cuál es la estrategia que hemos desarrollado para eso, además de articular y mejorar el acceso a los servicios que brinda el Estado. Y finalmente, como fue construida con participación de las organizaciones del pueblo afroperuano, también se considera su involucramiento para la implementación de la misma, ¿no? Y contarles ahora, creo que vale la pena detenerme un minuto para comentarles que así como contamos con la participación de diferentes sectores del Estado, como ustedes lo pueden ver en este momento, un elemento en el que Cultura ha puesto particular atención desde el año 2016 para adelante es en la participación articulada de sociedad civil con el Estado, ¿no? Y somos nosotros los que estamos haciendo el rol de articuladores. Hay diferentes iniciativas ya desde algunos sectores en los cuales participa directamente sociedad civil, pero nosotros lo que hacemos es articular la relación con otros sectores, y con la mayoría de ellos, a través de lo que hemos denominado el grupo de trabajo con población afroperuana, que recoge a 18 representantes de las organizaciones a nivel nacional, que además procura, es un esfuerzo por garantizar la diversidad en todos sus aspectos, ¿no? En torno a los grupos etarios, al género, a lo territorial, ¿no? Y también a los temas e intereses que tiene sociedad civil en todo campo, ¿no? Voy a parar allí. No sé si hubiera alguna pregunta. Igual, si la hubiera,
lo trasladan por chat y yo no tengo ningún problema en parar para aclarar alguna interrogante que tengan ustedes, alcanzarme, ¿no? Bueno, entonces, seguimos. Comentarles también, comentarles de otro lado que hecho el ejercicio de definición del problema público, a partir de ese momento comienza también el proceso de formulación del resto de la política, ¿no? Hay algo que sí yo quisiera contar como anécdota, que creo que es importante para el caso de la política nacional del pueblo afroperuano, ¿no? No estábamos entre el grupo priorizado para hacer una política. Y nosotros formulamos, como consecuencia de la finalización del plan DEPA y usando como insumos la evaluación del mismo, eh, formulamos un análisis de pertinencia. Y en ese análisis de pertinencia propusimos un problema público y lo sometimos, ese fue el primer instrumento que sometimos a la evaluación de expertos y de sociedad civil. Y nosotros pensábamos plantear la política desde la perspectiva de servicios, de la necesidad de tener servicios. Y fue el ejercicio con estos otros actores, con estos otros interlocutores, que nos condujo a formar la política desde la perspectiva de los derechos. Y la primera cosa que encontrábamos es que al momento de formular, en este momento, ¿no? En este momento, solo 2 de cada 10 afroperuanas y afroperuanos disfrutan plenamente de sus derechos, de estos derechos que encontramos aquí frente a la política. Un limitado ejercicio de derechos económicos, sociales, políticos y culturales del pueblo afroperuano. Entonces, con ese hallazgo y con una línea de base que nos permitiera hacer una afirmación de este tipo, nosotros presentamos el problema público. Y cuando CEPLAN nos dijo, sí, efectivamente hay un problema que no está siendo atendido como corresponde, allí comenzó todo el devenir de la formulación de la política, ¿no? Nuestro árbol de problemas, ¿no es cierto? Que encontraba que teníamos 5 causas directas gruesas. Nosotros, además, ese es otro vicio en la formulación de las políticas que uno quiere, que todo se resuelva. No es posible. La primera cosa y la más grave y profunda es que las líneas de base no te permiten argumentar o sustentar todas las causas directas que terminan afectando el disfrute de derechos de cualquier grupo humano, ¿ya? Y la segunda es que no es manejable. No es técnicamente manejable tener tantos objetivos. Entonces sí hicimos un ejercicio profundo allí y quedamos en que si había un limitado ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales del pueblo afroperuano, es que estaban asociadas a causas como las reducidas condiciones económicas para el desarrollo, o las insuficientes condiciones sociales también para el desarrollo mismo, o la persistencia de la discriminación étnico-racial y el racismo hacia el pueblo afroperuano, que se expresa de diferentes maneras, ¿no? Como prácticas de discriminación, por ejemplo, en la esfera pública y la privada, o el poco reconocimiento, el escaso reconocimiento de la identidad cultural del pueblo afroperuano, ¿no? Otra causa severa es la limitada autonomía de las mujeres afroperuanas, autonomía que se refleja desde la autonomía física, de la autonomía económica, desde la autonomía política y la representación de la misma, ¿no? Y finalmente, entre las causas directas priorizadas es la limitada incorporación de las prioridades de desarrollo del pueblo afroperuano. Cuando tenemos oportunidad de visualizar, de leer un instrumento técnico que recoja necesidades y demandas de población culturalmente diversa en nuestro país, no aparece o es muy escasa la presencia de las necesidades o de la incorporación de las necesidades del pueblo afroperuano en la formulación de documentos formales, ¿no? Entonces, este ejercicio para
cerrar y para consensuar las causas directas que afectan al pueblo afroperuano y que terminan decantando en el problema público que nosotros argumentábamos, genera también efectos, ¿no? Efectos que tienen que ver con que hay una persistencia de desigualdades que tienen que ver, como les comentaba y lo han visto allí, en el acceso al empleo formal, en la culminación oportuna de la educación básica, que también es un problema, el acceso a la educación superior y la culminación de la educación superior que te permita tener una mejor oportunidad de empleo, ¿no? El desconocimiento y la escasa valoración del pueblo afroperuano, o sea, hay afroperuanos, pero, y somos iguales, sí, de acuerdo, somos iguales, pero hay data que prueba que mientras que para algunos el desarrollo avanza en una línea de ascenso, para el pueblo afroperuano va en sentido contrario, ¿no? Y termina afectando definitivamente no solo a las condiciones de desarrollo, sino también a la propia identidad del pueblo afroperuano. Hay una normalización de la violencia ejercida hacia las mujeres afroperuanas y hay una exclusión del pueblo afroperuano en los procesos de toma de decisión, ¿no? En los espacios públicos y en los instrumentos y documentos públicos, ¿no? Eh, Además, esta propuesta de análisis de el, el problema público, aquí hay un tema que es clave en esta exclusión también. Hay una desafección política del pueblo afroperuano, o en general de la sociedad peruana, hacia la situación del pueblo afroperuano. O sea, como algo así como que, no, algo así, no. Es como que el problema de los afroperuanos es solo problema de los afroperuanos, no es un problema nacional. Entonces, hace falta para trabajar las propuestas o las alternativas de solución frente a este árbol de problemas planteado. eh, Nosotros hicimos una propuesta de ejes transversales para trabajar la política y el proceso de consulta y de validación con los diferentes grupos que les describía minutos antes, nos ha llevado a recoger estos otros ejes más. Nosotros comenzamos con 5 y acabamos con 5 más, ¿no? Y los ejes son los que están viendo al frente, que tienen que ver con los derechos humanos, el género, la interculturalidad, lo étnico-racial, el enfoque diferencial, lo interseccional también, ¿no es cierto? Porque sí, todos iguales, pero culturalmente diferentes, y también eso, las cuestiones de clase, las cuestiones económicas, terminan afectando también de diferente manera los les afroperuanos respecto de la media nacional del país, ¿no? El ciclo de vida, la discapacidad, el enfoque ambiental y finalmente el enfoque territorial, ¿no? No vivimos igual en todo el territorio e incluso dentro del propio territorio hay especificidades que son necesarias, es necesario visualizar, ¿no? El, la georreferenciación de la distribución poblacional en el país nos coloca siempre en las zonas urbanas, pero dentro de las zonas urbanas estamos en espacios socioeconómicamente muy deprimidos y muy marginales, ¿no? Entonces hay a 15 minutos, a 5 minutos, a 10 minutos de donde están los asentamientos, los centros poblados de alta presencia y concentración de pueblo afroperuano, hay vereda, agua, luz, desagüe, internet, pero a 10 minutos donde están ellos, a los 15 minutos, como hacía referencia, los habitantes de estos centros poblados no reciben esos beneficios, ¿no? O no los reciben con la misma calidad que los recibe el resto de la población. Y por allí podremos abundar después más adelante en algunos ejemplos, ¿no? Entonces, con esa situación problemática, con esa descripción de problemas y con estos ejes, nos enfrentamos al reto de que al 2030, 6 de cada 10 integrantes del pueblo afroperuano en el Perú ejerzan sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.
Es una propuesta bastante ambiciosa y lo que viene más adelante respecto a trabajar los servicios y los lineamientos por cada uno de los objetivos y de los compromisos de los sectores apuntan a que alcancemos esa situación futura deseada, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos prioritarios de la política? El objetivo 1 está dirigido a reducir la discriminación racial, la discriminación étnico-racial y el racismo hacia el pueblo afroperuano. El objetivo prioritario 2, a mejorar las condiciones sociales para el desarrollo del pueblo afroperuano. El 3, para mejorar las condiciones económicas. El 4, para incrementar la autonomía de las mujeres afroperuanas. Y el 5, para mejorar la participación ciudadana del pueblo afroperuano. Cuando hablamos de esta participación ciudadana, tiene que ver con los espacios de toma de decisión, como lo veremos adelante. Estos son los servicios establecidos o comprometidos para el objetivo prioritario 1. El primero tiene que ver con un servicio de orientación frente a la discriminación racial, a la discriminación étnico-racial. Las formas de discriminación étnico-racial pueden ser diversas. Comienzan de pronto desde el color de la piel, desde las cuestiones fenotípicas, y terminan hasta las ideas y de valores que se han transmitido de generación en generación y que se dan por válidos, por supuestos válidos y asentados, ¿no? Entonces sí se necesita un servicio que oriente tanto a las personas que pueden ser víctimas de la discriminación étnico-racial, como a aquellas personas que tienen necesidad de saber qué cosa es la discriminación étnico-racial y cómo se puede resolver, cómo podemos mover una sociedad antirracista, ¿no? Ese es el primer servicio. Entonces, y compete a cultura, un servicio de orientación respecto a cómo se debe actuar y resolver los temas de discriminación étnico-racial. Un segundo servicio, un siguiente servicio está referido a la asistencia técnica frente a la discriminación étnico-racial, que es el complemento. Es también este servicio, a decir que en el caso de cultura tiene un servicio que se llama Orienta, y Orienta tiene que dirigirse a atender a qué pasos debes seguir cuando pones una denuncia, o a dónde debes acudir para poner una denuncia, o quién te puede apoyar cuando pones una denuncia, de quién recibes asesoría, ¿no? ¿Quiénes son los actores que están comprometidos cuando uno activa una denuncia con relación a la discriminación étnico-racial? El tercer servicio es un servicio de promoción de una adecuada convivencia escolar al desarrollo de acciones de prevención de la violencia y la atención oportuna de los casos de violencia contra las y los estudiantes. Este es un servicio de educación y se da y apunta a mejorar el servicio de CICB, ya se da en el propio sistema, ¿no? El cuarto servicio es el servicio de formación de competencias ciudadanas interculturales, que también alcanza al Ministerio de Cultura y que se trabaja también implementando la política de transversalización del enfoque intercultural. Importante también saber que estos servicios no están dirigidos exclusivamente al pueblo afroperuano, pero ahora y en esta política se ha priorizado una ficha de servicio que vea cómo se incrementa, cómo se hace la progresión de logros en torno a la atención al pueblo afroperuano con relación a estos temas, ¿no? Hay también un proceso que se está trabajando con pueblos indígenas, que está pasando por un proceso de construcción participativa también, y debe pasar por un proceso de consulta previa posteriormente, que tiene que ver también con estos temas, ¿no? Hay a continuación un siguiente servicio que tiene que ver con un servicio de sensibilización para el fortalecimiento de la identidad étnico-cultural de las y los ciudadanos, ¿no? Que tiene que ver con esto de conocer sobre tu cultura, pero además
de darte la oportunidad de fortalecerte a través de la identificación étnica y de cualquier otro elemento que te permita visibilizar tu derecho a la identificación y a fortalecer también tu identidad. Otro servicio que tiene que ver con asistencia técnica orientada a promover la no discriminación e igualdad de oportunidades en el ámbito laboral por motivos étnico-raciales. Y ese es un servicio que coloca el Ministerio de Trabajo y Empleo y Promoción del Empleo. Un siguiente servicio que tiene que ver con servicios de implementación de medidas de salvaguarda del patrimonio cultural e inmaterial, es otro servicio comprometido por el Ministerio de Cultura. El otorgamiento de incentivos económicos y no económicos para la investigación del patrimonio cultural, también de cultura. Y finalmente, un servicio de difusión cultural a través de radiodifusión sonora y televisión, que es un servicio comprometido por IRTP Nacional, ¿no? Este servicio tiene los siguientes lineamientos también para cumplir. El indicador para este objetivo es el porcentaje de población mayor de 18 años que se identifica afroperuana, que se ha sentido discriminada en los últimos 12 meses, ¿no? Y los lineamientos para este mismo objetivo son los siguientes, ¿no? Desarrollar mecanismos para la prevención, atención, sanción y erradicación de los casos de racismo y discriminación étnico-racial hacia el pueblo afroperuano en las esferas públicas y privadas, con énfasis en los grupos de especial protección. Un siguiente lineamiento que tiene que ver con generar estrategias para el reconocimiento del aporte económico, político, social y cultural del pueblo afroperuano a la nación. Hay afroperuanos hace 500 años en nuestro país, o africanos y su descendencia, que somos los afrodescendientes. Pero conocemos realmente cuál es el aporte que se ha hecho a través de generaciones de este grupo étnico-racial específicamente. Entonces hay como lineamiento esta propuesta de generar estrategias. Y el último lineamiento para este objetivo es implementar mecanismos para la salvaguarda de la tradición oral, las expresiones culturales, los conocimientos tradicionales, los saberes y otras expresiones del patrimonio cultural y material del pueblo afroperuano, ¿no? Regularmente conocemos cosas, las cosas visibles. Conoces, no sé, la música, la danza, la cocina, pero no conocemos de pronto qué hace el agricultor, qué hace el artesano, qué hace el artista en torno a estos conocimientos y saberes para que lleguen a nosotros en la forma y presentación que conocemos en la actualidad, ¿no? Para el objetivo prioritario 2, que es el más grande, que es el que está referido al desarrollo social del pueblo afroperuano, están los servicios y recursos y materiales educativos dirigidos a la atención educativa pertinente del pueblo afroperuano en la educación básica, el servicio de prestaciones de salud coberturadas por el SIS, por el Seguro Integral de Salud, el servicio de prevención, detección precoz y atención integral por curso de vida de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrafamiliar, comunitario y en la violencia y adicciones, ¿no? Este también es un tema de salud y es un tema importante mm, porque sí la discriminación racial y el racismo en muchas oportunidades puede ser determinante en torno a la salud mental del colectivo, ¿no? De los individuos, de las individuos y de los colectivos también. Eh, También hay un programa de investigaciones que contribuyen a satisfacer las necesidades y demandas en salud pública de la población nacional, y allí el indicador específico dirigido hacia el pueblo afroperuano, los servicios públicos de telecomunicaciones, el servicio de acompañamiento a familias, el servicio de cuidado diurno, el SD, todos estos servicios comprometidos por el MIN, transferencias monetarias condicionadas a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema también. El siguiente servicio de seguridad económica y social proporcionada para personas adultas mayores
en situación de pobreza extrema, todos estos también comprometidos por el MIDIS, el Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, comprometido por el Ministerio de Justicia, y el Servicio de Gestión de Información y Conocimiento del Pueblo Afroperuano, comprometido por el Ministerio de Cultura. Los lineamientos en este objetivo también son extensos y tiene que ver con los incentivos dirigidos a la mejora de aprendizajes, competencias, acceso, permanencia y culminación oportuna en la educación básica. Ojo, como línea de base encontramos que en tanto que la media universal de culminación de la educación básica en nuestro país está en 88-89%, en el caso del pueblo afroperuano, de la población afroperuana en específico, no supera el 76%, ¿no? Entonces ahí hay una brecha que también es necesario prestarle atención y contribuir a que sea superada, ¿no? E implementar estrategias que incrementen el uso y la confianza de los servicios de salud. Hay un estudio hecho en el año 2015, el EPA, que dice que hay un interesante nivel de aseguramiento social. 72-75% de la población se asegura o tiene servicios de seguro, sin embargo no usa los servicios, entonces hace falta que eso mejore, ¿no? Establecer mecanismos que incrementen el uso de servicios públicos de telecomunicaciones, con énfasis en los grupos de especial atención, estrategias que promuevan la inclusión social de personas afroperuanas en situación de exclusión y vulnerabilidad, implementar estrategias que aseguren la convivencia pacífica y la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de vías y espacios públicos con un enfoque de interculturalidad, y en estos últimos tiempos ustedes podrán ver en espacios como las redes sociales, pero también en los espacios públicos y privados, demasiada exacerbación, ¿no? De la gente y de acciones violentas dirigidas a hombres o mujeres afrodescendientes, ¿no? Y implementar estrategias que faciliten la protección, el acceso a justicia, el debido proceso al pueblo afroperuano, con énfasis en los grupos de especial protección, y aquí atención particularmente con jóvenes, hombres y mujeres, que son pasibles de el acceso pertinente a los servicios de justicia. Hay algo que es un problema silenciado, es un tema invisibilizado, que son las cuestiones de perfilamiento racial y de criminalización hacia jóvenes indígenas y afroperuanos. Y en particular la política y este lineamiento pone el ojo en jóvenes afroperuanos. Y no hablo exclusivamente de varones, estoy hablando de mujeres también, que son pasivos de ser eh, calificados como delincuentes o presumibles como delincuentes, o ser criminalizados solo por los prejuicios. Y hace falta trabajar con evidencia que saque este problema de luz y que contribuya también a atenderlo, ¿no? Implementar intervenciones en gestión de riesgos de desastres. El niño costero también nos enfrentó a nosotros a una situación. Hicimos un ejercicio así, este, leve, pero con toda la intencionalidad de hacerlo profundo. Sin embargo, no tenemos datos sobre eso, pero después del niño costero pusimos el mapa de todas las localidades que habían sido golpeadas por el niño costero sobre el territorio, sobre el mapa geoétnico que tenemos en cultura, y encontramos que el 89% de lugares donde había asentamientos o centros poblados con concentración de población afroperuana, eran vulnerables frente a fenómenos como los del niño costero, ¿no? Entonces sí nos hace falta comenzar a trabajar con esa información, profundizar estudios al respecto y colocar intervenciones con relación a esos temas, ¿no? El siguiente lineamiento tiene que ver con la gestión de información y conocimiento sobre la situación socioeconómica del pueblo afroperuano con un enfoque de género, porque si las brechas son severas en general para el pueblo afroperuano, mujer afroperuana está más atrás, ¿no? El disfrute de asegurar, el disfrute de los derechos por mujer afroperuana está mucho más atrás. Finalmente, aquí está generar mejores condiciones para una vivienda digna y accesible, con servicios básicos adecuados, resilientes, seguros
y asequibles al pueblo afroperuano. Otro de los fenómenos recurrentes es que está en este asentamiento en lugares vulnerables a desastres, los terremotos. Entonces hay lugares que donde no pasas un año terremoto, te toca inundación, si no te toca inundación, te toca niño costero o la niña, las sequías, ¿no? Y permanentemente tiene que estar esa población respondiendo a estos fenómenos naturales. Y sin duda, además de afectar las condiciones en general, afectan también en particular a las condiciones de vivienda, ¿no? Así que es otro de los lineamientos que está propuesto en este objetivo. Y los indicadores están allí también establecidos, está la tasa de conclusión en educación primaria, la tasa de conclusión de la secundaria, el porcentaje de población que se identifica como afroperuana, que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, y el porcentaje de población que se autoidentifica como afroperuana que tiene algún problema de salud crónico, ¿no? Por decir algunos, porque todavía los otros, esperamos que en este proceso de implementación de la política comiencen a evidenciarse, ¿no? Nos hace falta data sobre la desnutrición, sobre la anemia, sobre un tema que hay casos, pero asocian más bien con las enfermedades huérfanas, como es la anemia falciforme, que tenemos evidencia, pero que tenemos poco estudio con relación a ellos, ¿no? Menos mal ahí está un servicio comprometido con relación a ese tema también. El objetivo 3, que es en las condiciones económicas, y aquí el primer servicio tiene que ver con el otorgamiento de becas y créditos para la educación superior, ¿no? También la orientación a la población sobre el procedimiento y autorización previa a las y los adolescentes para que realicen trabajos por cuenta ajena o en relación de dependencia, ¿no? El otorgamiento, un siguiente servicio, perdón, es el otorgamiento de autorización previa a las y de los adolescentes que realizan trabajo por cuenta ajena o por relación de dependencia. Y esto relacionado con temas que tienen que ver con el trabajo adolescente, ¿no? Y también con otros problemas eh, serios como son el trabajo forzoso, ¿no? También un servicio de orientación para el fortalecimiento de capacidades en materia de igualdad y no discriminación salarial en la relación de trabajo. Otro que tiene que ver con capacitación laboral para la inserción laboral de hombres y mujeres afroperuanas. Y esto también es un dato que se relaciona con esta data respecto al empleo informal, ese 84% que veíamos de empleo informal para el pueblo afroperuano, servicios de informalización empresarial, servicios de asesoría empresarial, con financiamiento de incentivos para mejorar las capacidades productivas, empresariales y de acceso al mercado de los pequeñas y medianas productores agrarios organizados, ¿no? Hay más o menos 50.000 familias que trabajan en agriculturas familiares, afroperuanos y afroperuanas que trabajan en agriculturas familiares, ¿no? Y necesitan un servicio de esta naturaleza para desarrollar mejor sus emprendimientos en torno a la agricultura y también para asegurar que no se pierdan conocimientos y saberes tradicionales en torno a estas prácticas, ¿no? De la cual no se tiene mucha conciencia, pero que es evidente por el número de personas que lo desarrollan y que necesitan, en primer término, garantizar, sostener mejor sus condiciones de vida, pero también, como consecuencia, garantizar esas prácticas y conocimientos tradicionales que tienen en torno a la actividad que desarrollan. Un siguiente servicio que tiene que ver con el programa de financiamiento para la implementación de sus planes de negocio, con cobertura de riesgo crediticio, financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productores agrarios organizados. Un siguiente servicio, perdón, que tiene que ver con producción, que es la asistencia técnica y capacitación en formalización
y financiamiento y fortalecimiento organizacional y comercialización de los productos hidrobiológicos en beneficio de los agentes de la pesca artesanal, servicios de formación de capacidades para generar emprendimientos económicos basados en sus conocimientos tradicionales y en su articulación en las cadenas de valor, esto particularmente para una cantidad de artesanos, pero también de, de cultores o de productores de dulces, de productos alimenticios, de también productores de bebidas tradicionales que se dedican a eso y que necesitan, ¿no?, un soporte para seguir desarrollando sus actividades. Otorgamiento de subsidios económicos a agentes culturales, negocios y proyectos culturales. Este también es un servicio que alcanza cultura. Aquí los lineamientos son 4. Los indicadores son porcentaje de población que se identifica como afroperuana en situación de pobreza, la tasa de conclusión de la educación superior del pueblo afroperuano, la tasa de empleo formal de la población que se identifica como afroperuana, y los lineamientos aquí tienen que ver con implementar mecanismos e incentivos de acceso y permanencia y culminación a la educación superior, a la educación universitaria o técnica, con énfasis en grupos de especial protección. Allí entran todos los que queríamos poner en fila, como los jóvenes, los migrantes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, ¿no? Las personas LGTBIQ+, todos ellos entran en este grupo en estos grupos de especial protección, ¿no? Desarrollar también estrategias que incrementen los niveles de ocupación de las y los trabajadores afroperuanos en el ámbito público y privado, incentivar el desarrollo productivo en los distritos con presencia del pueblo afroperuano y con énfasis en el ámbito rural. Hay actividades productivas locales propias que se quedan solo en el consumo interno de manera muy reducida, o que si salen no son reconocidas como, o no reconocen estos espacios como la fuente de esas iniciativas, ¿no? Y el último lineamiento para este objetivo es implementar estrategias para el incremento y diversificación de los ingresos autónomos sostenibles de hogares afroperuanos en situación de pobreza y de extrema pobreza, ¿no? Finalmente, el objetivo 4, que está dirigido, finalmente no, perdón, este es el objetivo 4, el que está dirigido a desarrollar la autonomía de la mujer afroperuana. Aquí hay 6 servicios. El primero es dirigido al servicio de atención integral a las mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por hechos de violencia física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, así como cualquier persona afectada por violencia sexual, ¿no?, a partir del seno. El servicio también de fortalecimiento de capacidades de las instancias regionales, provinciales y distritales de concertación en el marco de la Ley 3036-4, reforzando la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia mujeres afroperuanas en su diversidad. Este marco legal es importante, ¿no?, porque tiene que ver con las formas en que se hace hostigamiento a las mujeres, ¿no? Entonces eso es importante, además, trabajar con los funcionarios y funcionarias en estos niveles, en todos los niveles de gobierno, particularmente en estos subnacionales propuestos en este servicio, y trabajar, ¿no es cierto?, con el fortalecimiento de sus capacidades para conseguir el logro, ¿no? El siguiente servicio es el servicio de orientación y acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo, para efectos de intervenir en forma oportuna y adecuada en la protección a las víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? El siguiente es la atención y consejería integral en salud sexual y reproductiva para ejercer el derecho a una vida libre de violencia, promoviendo relaciones igualitarias con pertinencia cultural, calidad y oportunidad. Aquí también yo me detengo solo en decir que la discriminación racial y el racismo son formas de violencia. Y son formas de violencia que se dan en todo tipo de espacios. Y se necesita que las mujeres
sean atendidas, ya, de manera adecuada y pertinente las mujeres afroperuanas en los espacios en que se desarrollan y se desenvuelven. Está también un servicio de capacitación de autoempleo y un servicio de asistencia técnica a las mujeres afroperuanas en temas de autonomía económica con enfoque de género y articularlas con las instituciones de los sectores productivos. Ok, ok, hay tres paros. Si las preguntas ingresan, Marina. A ver, Hay vamos a ver. No tres tenemos muchas participantes que preguntas levantan. aún, no tenemos. Hay Ya, dos entonces preguntas. termino. Tengo Ya, dos preguntas, quizás si te las hago, ya. ¿no? A ver, a ¿Por ver. qué? A ver, la primera dice, ¿por qué se hace referencia a la comunidad LGTBI con nosotros, los descendientes afroperuanos? Si el derecho es inherente a la persona y no a la ideología a la cual pertenece, yo me siento orgullosa de ser descendiente afroperuana, pero no estoy de acuerdo con las ideologías. Gracias. Dos, se tiene un diagnóstico distinguiendo la población afroperuana a nivel de regiones, provincias y distritos. Creo que no todos los indicadores que se vienen citando son a nivel general, no mostrando cuánto es el porcentaje exacto de la población por grupos etarios. En todo caso, si existe, ¿dónde se puede hallar esa data? Eso Bien, es. gracias, Marina. Para la primera pregunta, la clasificación de población LGTBIQ+ no responde a ninguna ideología, es parte de la diversidad con enfoque de género y que como Estado tenemos responsabilidad de atender. Y está entre los grupos, están considerados entre los grupos de especial protección. Hay norma para este caso y eso es importante que no sea desatendido. Y para la segunda pregunta, el censo permite, la inclusión de la variable de identificación étnica se hace por primera vez en el censo 2017. Y metodológicamente, una condición para la aplicación de la pregunta de identificación es a partir de los 12 años a más, en que el sujeto ya tiene conciencia del ser propio, ¿no? Entonces, antes no se aplica la pregunta. Solo se aplica la pregunta de lenguas originarias. Es así, procede a partir de los 3 años a más. Pero la pregunta de identificación étnica es a partir de los 12. Toda la data a la que hago referencia recoge la información del censo. Todavía para el caso de niños y niñas menores de 12 años, tenemos que esperar la inclusión, la adecuada implementación de la variable en servicios en general, en particular los de salud y de educación. Ambos han hecho ya el ejercicio, comenzamos este ejercicio entre el censo y el plan DEPA a trabajar con esos sectores, hicieron su reconocimiento con sus respectivas resoluciones sectoriales, pero ahora tienen que hacer el proceso de implementación de manera adecuada y pertinente. Y está comprometida también, está comprometido en el marco y en el contexto de esta política, ¿no? Y no solo de esta, también de otras políticas, ¿ya? Porque en cultura tenemos rectoría sobre pueblos indígenas y pueblos afroperuanos, y tenemos la responsabilidad de atender la variable de identificación étnica. Funciona para todos, para toda la diversidad nacional, ¿no? Entonces tenemos la rectoría también de hacer esa implementación. Salió hacia el año 2020 el decreto supremo que los lineamientos, el decreto supremo que aprueba los lineamientos para la inclusión de la variable étnica. Entonces, eso también nos va a ayudar a que tengamos datos sobre la población menores de 12 años, ¿no? Que es donde está el grupo que pregunta nuestro asistente, ¿no? Nuestro participante, perdón. Y en muy poco tiempo, así como hemos hecho un levantamiento de un mapa de mujer afroperuana, también podamos tener, conforme vayamos avanzando con la implementación
de la política y de la variable de identificación étnica, podamos tener información consensuada con los sectores de educación y de salud y con la propia sociedad civil respecto de este ejercicio de la implementación de la variable, ¿no? Datos respecto de niños, niñas y afroperanos. El último estudio del que tenemos registro para esto es el Aquí estamos, hecho por, por CEDET y UNICEF y Plan Internacional en el año 2013. Después de eso no tenemos otro estudio formal que nos permita ir viendo la situación de niños, niñas y adolescentes afroperuanos, y eso también es parte de los compromisos nuestros de tener información confiable, pertinente y oportuna respecto del pueblo afroperuano, ¿no? Bueno, espero que eso conteste sus preguntas. Para terminar con este objetivo, los lineamientos en este objetivo, que tienen como indicadores el porcentaje de mujeres que se autoidentifican como afroperanas, que alguna vez experimentaron violencia física, sexual o psicológica por el esposo o compañero, la tasa de empleo formal de la población femenina que se autoidentifica como afroperuana, y la tasa de ocupación de la población femenina que se autoidentifica como afroperuana. Aquí los lineamientos son desarrollar mecanismos para la prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres afroperuanas. El segundo es implementar estrategias para la reducción de estereotipos de género y racismo, asociados a las niñas, adolescentes y mujeres afroperuanas. Promover el uso de los servicios de salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres afroperuanos. Generar oportunidades para la mejora de la condición económica de las mujeres afroperuanas, con énfasis en mujeres en ámbitos rurales, e incentivar la participación de las mujeres afroperuanas en cargos de toma de decisión en entidades públicas y privadas. Y finalmente, el objetivo 5, es el objetivo dirigido a la participación en espacios de toma de decisiones del pueblo afroperuano, tiene los siguientes servicios, que son el servicio de asistencia técnica en materia de gestión y políticas públicas y derechos humanos y incorporación de las prioridades de desarrollo del pueblo afroperuano. Quiere decir esto que necesitamos fortalecer, capacitar, informar, apoyar, asesorar, acompañar, ¿no es cierto?, las propuestas de otras políticas, no solo políticas, programas también, planes, acciones afirmativas que haya para atender o para visibilizar las prioridades de desarrollo que tiene el pueblo afroperuano, ¿no? El siguiente servicio tiene que ver con la formación y asistencia técnica a las organizaciones sociales y o asociaciones para el fortalecimiento de la participación política del pueblo afroperuano con enfoque de derechos humanos e intercultural. Tiene que ver con los movimientos, con las organizaciones que plantean sus planes y mejoras y cambios en torno al país en general, pero que en ese proceso no se visibiliza la atención a el pueblo afroperuano. En las últimas elecciones, hay en el Jurado Nacional de Elecciones un excelente ejercicio que termina reforzando la necesidad de este servicio, ¿no? Y está el penúltimo servicio, que es la asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en instrumentos de gestión y de política pública, que finalmente alcanza al Ministerio de Cultura, y el último, que es el servicio número 43, que es la acreditación de servicios públicos con pertinencia cultural, ¿no?, que también alcanza al Ministerio de Cultura y que tiene que ver con la transversalización del enfoque intercultural. Y los lineamientos con relación a este último servicio, con este último objetivo, cuyo indicador está visto como la tasa de participación ciudadana en alguna organización y o asociación de personas que se identifican como afroperuanas, ¿no?
Los lineamientos están dirigidos a incentivar la participación de la ciudadanía afroperuana en procesos de decisiones públicas en los 3 niveles de gobierno, a fortalecer además las capacidades de las organizaciones del pueblo afroperuano en materia de participación política, de gestión, de participación de políticas públicas, así como de legislación nacional e instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Un tema clave. Sí hay una sociedad civil que está todo el tiempo demandando atención, pero no necesariamente es una sociedad civil fuerte para establecer capacidad de agenda, ¿no? Necesitamos fortalecer también las capacidades de este colectivo, de estas organizaciones al interior de este grupo étnico-cultural, para que le hagan mejor seguimiento no solo a esta, sino a todas las políticas que están en marcha y que de una manera u otra alcanzan sus beneficios o su desarrollo, ¿no? Otro lineamiento es incrementar los mecanismos de participación institucional en espacios nacionales, internacionales y multilaterales, ¿no? El diseño ha abierto una serie de oportunidades y de espacios en los cuales hace falta que haya una representación de sociedad civil afroperuana, pero una representación bien argumentada, ¿no? Y bastante sólida y consistente. Y de otro lado también necesitan de una asistencia de cooperación internacional que permita garantizar el reconocimiento y respeto y difusión de los derechos del pueblo afroperuano, tal como lo establece el diseño internacional, ¿no? Y finalmente aquí desarrollar capacidades institucionales en las entidades públicas para la provisión de servicios, la atención y la participación ciudadana del pueblo afroperuano, ¿no? Y esto es a nivel tanto de sectores como de gobierno subnacional. Bien, eso es todo lo que quería compartir. Ahora sí, me quedo abierta y dispuesta para escuchar todas sus preguntas y abrir el diálogo. Muchísimas gracias a Susana por esta exposición sumamente aleccionadora, creo yo, para todos, y de hecho desafiante también como sociedad y como país, ¿no? Hay mucho por hacer seguramente, y así como todas las políticas del Estado están en pleno proceso de implementación, y el éxito y el logro de sus objetivos depende de todos y de cada uno de nosotros, desde y donde nos competa realizar tareas en la función pública o en el servicio privado. Creo que esa es una tarea de la sociedad en general y nos dejas un gran desafío. El resultado de las políticas públicas no son resultados solo del Estado, ¿no? Es también del trabajo de la sociedad civil, del sector privado y de todos en general. Muchísimas gracias a Susana por su participación. No tenemos ninguna otra intervención en este momento, con lo cual solamente replicar hacia ti el grato saludo de las personas que nos han acompañado esta noche, desde Tacna, desde Chincha, ¿no? Agradeciendo la excelente participación que tuviste. Si pudiera, por favor, escribir su pregunta, a Eusebio de la Cruz. ¿Puede usted escribir su pregunta, por favor? Vamos a ver, esperemos que nos envíe su pregunta. Muchas gracias, excelente desde ICA, excelente ponencia, gracias por la exposición. Ha sido sumamente aleccionador para todos. Al parecer Eusebio no ha podido escribir su pregunta. Bueno, felicitaciones, doctora Susana. Igualmente, felicitaciones por la brillante exposición. Muchísimas gracias con todos y con todas. Bueno, muchísimas gracias, Susana, una vez más. Esta grabación queda en la página web de la Secretaría de Descentralización y del Observatorio Nacional de la Descentralización. Agradeciendo a nombre del doctor Yuri Chessman, secretario de Descentralización, por la participación de la señora Susana Matute Charún en esta tarde de encuentros por la descentralización
quedando pendiente para todos el compromiso de poner un granito de arena en la implementación de esta política de Estado. Y de hecho, es una era diferente en el país porque ya hablamos de políticas de Estado a largo plazo. Y creo que esa es un gran aliciente para quienes desarrollamos gestión pública en toda nuestra trayectoria profesional, ¿no? Han llegado los años en los que ahora podemos ver gestión pública a largo plazo. Creo que esa es una buena expectativa y esperamos que en unos años podamos evaluar esta política y ver los grandes avances que pueda ocurrir. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias a Bueno, todos y a todas. si me, La si, asistencia, sí, si me muchísimas gracias. permites, Marina, sí, Sí, por solo supuesto. decir un par de palabritas de despedida. Nosotros en este momento nos encontramos difundiendo la política entre sociedad civil a nivel nacional. Y estamos hablando de toda sociedad civil. Estamos articulando con los vasos de leche, con los comedores, con las ollas comunes, con la junta de regantes, o sea, con todos los activos de sociedad civil organizada, así como las organizaciones afroperuanas. Dentro de muy poquito vamos a comenzar a trabajar con las autoridades a nivel subnacional. Yo sin duda me encontraré con muchos de los que están aquí presentes y me gusta que hayan estado y hayan conocido de primera mano la política, pero quiero que compartan esta experiencia con sus compañeros de trabajo, porque vamos a regresar a trabajar con los GORES, con los municipios provinciales y locales y comenzar a implementar desde porque además estamos siendo respetuosos, ¿no? Si la ficha de indicador te dice, este es el logro, la acción la colocas tú dentro de tu propio servicio. ¿Ya? Está allí puesto el servicio en educación, en trabajo, en lo que fuera, pero tú colocas la acción con la cual mides la progresión para alcanzar el servicio. Y esta oportunidad que tú me has dado me sirve para eso. Esas dos cositas nada más quería decir con Muchísimas muchísimo gracias, Susana. gratitud. Muchísimas gracias. ¿Ya? Hasta la próxima semana, todos los jueves a las 6 de la tarde, tenemos los encuentros por la descentralización y la próxima semana igualmente nos acompañarán en la exposición de otra política de Estado. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto. Buenas noches. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.